hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, oh, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse, ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Oh, y todo ojo le verá. Declaramos: toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Oh, 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 oh. Y hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, y mientras te esperamos, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. No, el fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya, y todo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó, resucitó, resucitó. Digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo, santo. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó, resucitó, resucitó. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Oh, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación,
los niños, los jóvenes, las familias enteras de la tierra vendrán y adorarán en su presencia. Despiértense las naciones, nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda lengua y toda nación, generación a generación, generación a generación. Una vez más, santo y digno decimos. Santo y digno es el Cordero que murió Y resucitó, uniendo la victoria. Familia de Iglesia Restauración, es un gusto para mí poder estar con ustedes en una emisión más de su presencia en casa. ¿Qué les parece si antes de comenzar oramos y damos gracias al Señor todos juntos en familia? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder recibir tu palabra. Gracias por la vida de mi familia, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y pues bueno, familia, el título que le puse al día de hoy a esta charla es ¿Cómo vencer en la guerra? Sin duda alguna, todos en algún momento hemos experimentado alguna situación difícil. Algo que nos ha cargado, algo que ha llenado nuestra mente de pensamientos negativos que quizás no sean los correctos y que en muchas ocasiones pudieran provocar un desánimo, un cansancio y puede ser la causa por la cual, como dice la palabra, que habiendo comenzado en el espíritu, terminamos en la carne. Por eso el Señor día a día nos recuerda y nos dice que suya es la victoria. Por lo cual, cada uno de nosotros tenemos también esa victoria. Y esto es muy importante que nosotros no solamente lo podamos recordar, sino que pueda vivir en nuestra vida viviendo conscientes de que tenemos esa victoria. Entonces, la victoria sabemos que se mantiene en nuestra vida mediante la comunión con Dios. Solamente de esa manera vamos a saber y vamos a tener la seguridad de que esa victoria ya la tenemos en el nombre de Jesús. Sabemos que el decir que somos victoriosos no solamente es una declaración que nosotros pudiéramos usar a la ligera. Sabemos que Cristo nos ha dado esa victoria y es por lo cual nosotros caminamos en ella. Entonces, esto solamente procede por medio de la fe. Es decir, Cristo victorioso manifestándose en mi vida por medio de esa fe. Entonces, muchas veces podemos verlo en el mundo, que muchas personas necesitan estar encima de alguna situación o tenerlo, sentir que lo tienen bajo control para sentirse seguros. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios confiamos en nuestro Padre. Confiamos en que Cristo es quien llena cada una de esas áreas y tenemos la victoria en Él. Mira qué dice en Juan 16:36. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos una promesa en la palabra de que tenemos la victoria. No dice que no tendremos situaciones en el mundo, sino que dice confía.
porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Creo que eso es lo mayor, lo mejor que podemos tener, su palabra y su promesa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, si nosotros pudiéramos poner ejemplos, en la Biblia menciona un sinfín de hombres de guerra. Entonces, ¿qué es lo que les hacía que fueran similares? ¿Qué es lo que les ayudaba durante situaciones de guerra en este caso? Cada uno de ellos nos dice en la palabra que eran valientes, eran hombres de guerra, eran hombres preparados para enfrentar esa situación. Pero ¿qué es lo que nos dice en la palabra que los hacía buenos en esa área? No sé si alguna vez tú te has preguntado, en específico yo quiero hablar en esta ocasión acerca de la historia de Josué. Como bien sabemos, el Señor estaba con Josué. Y así como estaba con Josué, está contigo y está conmigo. Sin duda alguna, cuando leemos esta historia, el Señor también nos recuerda que Él está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Entonces, pues como sabemos así rápidamente la historia de Josué, pues Josué había derrotado Jericó y Ai. Eran unas ciudades muy importantes, eran unas ciudades muy poderosas en esa época. Entonces, al ver esto, Gabaón, que era otra ciudad de igual manera poderosa e importante, vio lo que les iba a pasar. Ellos sabían que iban a ser derrotados por Josué. Entonces ellos astutamente, ¿qué hicieron? Antes de que les pasara, pues ellos se rindieron delante de Israel y se hicieron sus siervos. Entonces, ¿qué les parece si leemos Josué 10:1? Nos dice lo siguiente: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como anteriormente había hecho con Jericó y a su rey, así hizo de igual manera a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, el número 2 nos dice, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. ¿Qué podemos ver aquí que el Señor nos muestra en la palabra? Dice que ellos, los enemigos, tuvieron temor porque sabían quién estaba con Josué. No solamente por Josué, sabemos que Josué era un hombre preparado, era un hombre que estaba listo para la guerra, que no se echaba para atrás. Sin embargo, todas estas ciudades tuvieron miedo por causa de que el Señor estaba con él. Entonces, la condición de nuestros enemigos, que nosotros podemos ver muy claramente, es que ellos tienen miedo. Tienen miedo porque saben que el Señor está con nosotros. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando leía esta parte, que en cada minuto, en cada momento, el Señor le recordaba a Josué y le decía: esfuérzate y sé valiente. Yo te he puesto estas ciudades en tus manos. Tú tendrás la victoria. Entonces, así como vemos que pasa que le reafirmaba el Señor en cada instante a Josué, yo decía, ¿por qué el Señor le reafirmaba o para qué el Señor era importante decirle que Él estaba con Josué? Y el Señor me recordaba, ¿por qué? Porque Él sabe nuestra condición humana, sabe que ante cualquier circunstancia por la cual nosotros pudiéramos atravesar, nos puede provocar temor, pudiéramos tener miedo. Entonces, ¿se imaginan esta situación? Él enfrentándose a una guerra, la cual no sabía lo que iba a ocurrir, pero lo que sí sabía es que él tenía la victoria. Entonces, para el Señor era necesario. El Señor no se iba a esperar a que él tuviera miedo. El Señor se adelantaba y le recordaba quién era él. Entonces, en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado esa situación. Quizás ahorita ya no existen ese tipo de guerras,
pero hay guerras también internas en nuestras vidas, hay guerras en nuestra mente, hay guerras entre situaciones que nosotros no podremos controlar, pero justamente en ese momento es cuando el Señor nos dice: yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, que yo te he entregado esta situación, te las he entregado aquí. Entonces, quiero mencionar por lo menos 3 puntos importantes, la cual por medio de la palabra del Señor me mostraba que es necesario para que nosotros podamos vencer en la guerra. Número 1 es: necesitamos preparación. Dios adiestraba a Josué. Si bien vemos que Josué era un hombre valiente, su valentía provenía del Señor, porque era Él quien lo adiestraba, era Él quien le daba indicaciones específicas y Él obedecía ante eso. Entonces siempre querrá prepararnos para esa batalla. El Señor no nos deja solos. El Señor no nos deja desarmados. El Señor es nuestra fuerza y Él está con nosotros día a día. Entonces, en algún momento escuché que los sabios se preparan para la guerra y los necios buscan la salida de ella. Entonces, no seamos necios. Estemos listos para ser preparados, adiestrados por el Señor. Por eso el Señor nos adiestra, nos capacita día a día por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio de la relación con Él. Él nos habla y Él desea que también nosotros seamos mansos y humildes para recibir esa indicación que Él nos tiene. Muchas veces pudiéramos ver que hay personas que resisten el proceso y eso es lo que hace que nosotros no tengamos la victoria al resistir la indicación del Señor. Entonces yo deseo que juntos como familia podamos aceptar ese proceso, aceptar esa preparación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Número 2, la confianza. Vemos que Dios deseaba no solamente que Josué confiara en sus habilidades, Él deseaba que confiara en Él, que confiara en esa victoria anticipada que Él ya le había dado. Entonces muchas veces nosotros tendemos como seres humanos a confiar en mis habilidades, a confiar en lo que puedo hacer, en lo que soy bueno y dejamos a un lado la indicación del Señor. Creemos que es más valioso lo que yo pudiera aportar, aún sin darnos cuenta. Entonces, estos guerreros eran hábiles y tenían la victoria, no solamente por lo bueno que ellos eran, sino porque ellos aceptaban y reconocían que era Dios en su vida. Mira que dice en Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios se le había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Vemos que él seguía indicaciones que Dios le había dado. ¿Por qué? Aquí me agrada esa parte que dice: porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. No era él, no eran sus fuerzas, era el Señor quien peleaba por él. Número 3, la obediencia. Mira que dice en Josué 11:9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Vemos la actitud que tenía Josué ante esta guerra. No era el que él pudiera decir: bueno, yo ya lo logré, soy bueno en esto, así que me voy a dirigir de acuerdo a mis habilidades, de acuerdo a lo que yo he dicho. No, él sabía que el Señor le había dado esas indicaciones y él se dirigía con obediencia. No se ponía a pensar: ¿pero por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Y si no lo hago? ¿Y si pasa esto? ¿Y si mejor es esta situación? No, él obedecía a la indicación, incluso aunque no podamos entenderlo. Entonces,
muchas veces como seres humanos nosotros tendemos a hacer eso, a guiarnos más por lo que yo considero que es mejor. Entonces tratamos de entender, pero ¿por qué Dios me está diciendo que haga esto? Y yo creo que la mejor forma sería si yo lo hiciera de esta forma, cuando realmente no necesitamos ni siquiera entender por qué Dios nos está diciendo, porque ahí no estamos confiando en lo que Dios ya nos dio. Entonces es muy importante y Dios nos recuerda en cada instante quiénes somos, incluso quiénes son nuestros enemigos y hacia dónde nos vamos a dirigir, por medio de la instrucción, por medio de la obediencia. Y ya para ir finalizando, familia, me gustaría poder comentar esta parte. En algún momento de nuestras vidas quizás nos hemos preguntado por qué existen estas batallas, por qué estoy atravesando tal situación difícil, por qué el Señor ha permitido que viva esto. Pero quiero que ustedes puedan tener muy en cuenta que muchos de estos procesos son necesarios, no para que el Señor vea dónde está tu corazón, más bien es para que tú mismo puedas ser consciente de hacia dónde te estás dirigiendo. El Señor ya conoce nuestro corazón, Él sabe qué es lo que vamos a hacer incluso antes de pensarlo. Sin embargo, estas situaciones son necesarias para que nosotros podamos ver en dónde se encuentra nuestro corazón y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si tenemos un corazón dispuesto a obedecer. El Señor a través de estas batallas nos muestra esa condición, nuestros pensamientos incluso, que pudiéramos ver si realmente estamos cimentados en esa fe. Entonces, si no hubieran batallas, no se pudiera manifestar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y eso es necesario, que las demás personas a nuestro alrededor puedan ver esa victoria incluso a través de mi situación. El Espíritu Santo nos ha revelado que nuestra victoria en Cristo no es solamente para que podamos ser mejores personas, sino para que cada día pueda ser formado ese carácter que sea como Cristo. Entonces, nosotros necesitamos reproducir la vida de Cristo para que los demás puedan ver, para que aquellas personas que no le conocen puedan conocerle. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier batalla, la vida de Cristo se manifiesta incluso a través de estas situaciones. Entonces, no te detengas, no te niegues a esto. El Señor también quiere usar tu vida para que los demás sean bendecidos. Y pues en Josué 11:21, si me acompañan a leer, dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Podemos ver y preguntarnos, ¿pero por qué pasó eso si Josué fue obediente? Pero no todas aquellas personas dice que aquí nos muestra y nos dice que los anaseos huyeron, no se quedaron en Israel, pero huyeron a los lugares cercanos, quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Van a haber momentos, familia, en la que nosotros, aún obedeciendo, no va a pasar las cosas como nosotros pensamos o como nosotros esperamos. Pero aún así el Señor nos muestra su poder. Si nosotros nos podemos a leer un poco más acerca de esta parte de los anaseos que quedaron y que se fueron por otros lados, podemos investigar y darnos cuenta que Goliat es descendiente de los anaseos. Entonces, si los anaseos hubieran destruido por completo, no hubiéramos podido ver la victoria que el Señor tenía por medio de David y Goliat, que fue el destruir a Goliat y fue una gloria mayor en la vida de David. Entonces vemos que el Señor va de gloria en gloria, como dice su palabra. Hay cosas que no vamos a poder entender, pero que el Señor sabe el por qué hace las cosas. Es una gloria mayor cuando David derrotó a Goliat. Entonces, de esa misma manera, podemos verlo en nuestras vidas, familia. Deseamos que
cada una de las cosas que nosotros podamos enfrentar y podamos vencer en el nombre del Señor, nuestros hijos lo reproduzcan aún de mayor manera, de gloria en gloria. Entonces oramos para que todos como familia podamos desear eso, vivir una gloria mayor en Cristo. Entonces cuando nosotros logramos entender esto, es más fácil atravesar una situación porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién va delante de nosotros. Entonces todo aquello nos sirve para glorificar el nombre de nuestro Dios y deseamos que así sea, familia. Oramos para que cada uno de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vean la gloria poderosa de nuestro Señor. Esto sería todo el día de hoy. Nos vemos a la próxima.